Bien, vamos a empezar, si os parece bien, vamos a empezar con una pequeña oración y de ahí les voy a recomendar para el mensaje, para la parte del mensaje les voy a recomendar algo, ¿ok? Empecemos con una oración. Te queremos dar las gracias, Padre, por tu presencia. Te queremos dar las gracias, Señor, por tu espíritu. Gracias por la palabra y el privilegio que nos das para estudiarla. Y gracias, Señor, porque a día de hoy es un día más cercano de tu venida. Y eso es buenas noticias. Buenas noticias para todos nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, las dos cositas que me gustaría recomendaros primeramente. Sería interesante que tengáis la Biblia a mano. La que tengo yo en estos momentos aquí es la Reina Valera del 1960, pero vale cualquiera, ¿ok? Tengo la del 60 aquí. Yo en realidad estudio la Biblia en inglés, así que no, esta tengo hasta las páginas medio pegaditas, está en español. Y la otra cosa que os recomiendo es un papelito y un papel y lápiz donde podáis apuntar las referencias que vamos a ir presentando. ¿Por qué? Porque es nuestro privilegio no solo estudiar la Biblia, sino estudiarla con el espíritu de los bereanos. No se trata de creer a la Biblia y a Oscar. Se trata de encontrar en la Biblia y no estar de acuerdo con Oscar desde ese punto de vista. ¿Ok? Entonces, si lo dice la Biblia, punto. Si lo dice la Biblia y Oscar, pero no es lo que la Biblia dice, no es la parte de Oscar la que nos interesa, es la parte de la Biblia la que nos interesa. Y ese es un privilegio que tenemos cada uno de nosotros. ¿Ok? Yo recuerdo de pequeño, se nos decía cuando iba a la misa, se nos decía que era muy peligroso para nosotros abrir la Biblia. Era muy peligroso porque podíamos llegar a interpretaciones muy raras, muy extrañas. Entonces, en mi casa, allá en el norte de España, en el País Vasco, pues no había Biblia en la casa. No había Biblia porque era peligroso. El cura el domingo nos decía lo que la Biblia decía. Entonces, es nuestro privilegio abrir la Biblia y no es peligroso abrirla si vamos a las Escrituras con ganas de aprender, con ganas de que el Señor nos enseñe, con ganas de que esta palabra sea palabra de vida en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, papel y lápiz al lado, yo os voy a decir las referencias y vamos a ir construyendo un tema que bajo mi punto de vista, ¿ok? Bajo mi punto de vista, es realidad presente y verdades presentes en los tiempos en los que estamos viviendo. ¿Ok? Primero quiero invitaros a que vengáis al libro de Hechos, capítulo 10. Libro de Hechos, capítulo 10. Vamos a leer una historia ahí muy interesante que muchos de ustedes seguro que conocerán. Se encuentra en Hechos, capítulo 10. Para aquel entonces Esteban ya ha sido apedreado. Los discípulos ya han escapado de Jerusalén al resto de Judea. Ya están en Samaria. Y ahora ocurre algo interesante con Pedro. En el capítulo 10, versículo del 10 al 16, encontramos lo siguiente. En el versículo 9, en realidad. Versículo 9 en adelante. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La hora sexta es cerca del mediodía. ¿Ok? La hora primera es las 6 de la mañana, la hora tercera a las 9 de la mañana, la hora sexta es aproximadamente alrededor de la mediodía. Y tuvo gran hambre, estaba hambriento el pobre, no había desayunado, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, a una gran manta, una gran sábana, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra.
en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, de todo tipo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda, fíjense cómo describe estos animales, común o inmunda, he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Muy bien. Primero tenemos que entender por qué llama a estos animales común e inmundos. Hay un animal que es común y hay un animal que es inmundo. No son los mismos animales, son 2 tipos de animales. ¿A qué me refiero? En realidad hay 3 animales, lo que pasa es que el tercero no está aquí en la lista. Tenemos el animal limpio, tenemos el animal común y tenemos el animal inmundo. ¿Cuál es la diferencia? Ok. Nosotros tenemos una vaca. Según Levíticos 11, Pedro es judío. Según Levíticos 11, entiende que esa vaca tiene la pezuña separada y rumia. Por lo tanto, es un animal limpio. Ahora bien, ponemos a la vaca en un prado. La vaca está comiendo en el prado y salta la valla, salta la verja o salta la linde de ese prado al prado del vecino. Y en el prado del vecino hay un cerdo. Hay un cerdo. Entonces, a los 2 días, él sin haberse dado cuenta, el vecino le dice: oye, que tu vaca está en mi lado. Ahora, este judío va y recoge la vaca y saca la vaca del prado donde estaba el cerdo y lo regresa a su prado. ¿Adivinen qué? Magia. Esa vaca ya no es limpia. Esa vaca ahora es común. Ya no se puede comer. Según el Levíticos 11, esa vaca ya no se puede comer. Esa vaca es común. ¿Por qué es común? Porque se ha juntado con un cerdo, ha estado en el lugar de los cerdos. Y como ha estado en el lugar de los cerdos, es común. Si una vaca está en el prado y resulta que hay un animal como un león, como un jabalí, que está muerto, que ha muerto ahí, que pasaba y se murió, y la vaca pasa cerca de un jabalí muerto, esa vaca ya no se puede comer. Esa vaca no le han cambiado las pezuñas, no le ha cambiado el hecho de que haya rumiado, no le cambia el hecho de que psicológicamente le haya afectado a esa vaca el ver y impactarse con el jabalí. No le ha cambiado para nada de eso, pero esa vaca ya no se puede comer. Esa vaca ya no es limpia. Esa vaca es común. Porque el jabalí, que es inmundo, ha estado en el mismo ambiente que el animal limpio y ha hecho del limpio común. Por eso dice: yo no he comido nunca nada común, vaca que ha estado con un jabalí al lado o con un cerdo al lado, o etcétera, etcétera, etcétera. No he estado con nada común, no he comido nada común, ni inmundo. Son 2 tipos de animales. Entonces, ¿cómo es que estos animales se han hecho comunes? Bien simple, fíjense la imagen. La imagen es que están todos puestos en una misma sábana. Tienes ahí vaca, tiene cualquier cuadrúpedo, tienes una oveja, es limpia, tiene, según Levíticos 11, es limpia, tienes una vaca que es limpia, un ternero que es limpio, pero ¿quién tienes alrededor? En la misma sábana tienes un cocodrilo, tienes aves rapaces, tienes aves de todo tipo, reptiles, tienes serpientes, tienes todo ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora los animales limpios se han vuelto comunes, porque están en la misma bolsa, están en la misma sábana. ¿Os dais cuenta? Ok, entonces, ahora Pedro, que no sé si será por el hambre, como que le entró en éxtasis y recibió esta visión, se queda pensando. Dice: ¿y esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser eso para mí, que soy judío? ¿Qué tipo de visión es esto? ¿Y qué tipo de visión es esta que Dios me dice: levántate, mata y come? Entonces, él todavía se queda ahí pensando: ¿qué será esta visión? En ese momento llaman a la puerta porque hay un oficial romano llamado Cornelios que
le manda a llamar a Pedro para que vaya de Jopa a la ciudad de Cornelios para que le hable del Evangelio. Entonces, fijaros lo que ocurre. El judío Pedro, con sus amigos judíos limpios, va con los amigos de Cornelio, impuros, y entran dentro de la casa de Cornelio, impuro. Y fijaros cuando vemos en el versículo 34 de la historia, vamos a cogerlo en el versículo 34. Un poquitito antes, 32. Esto es lo que Cornelio le dice. Cornelio recibió una visión y la visión le decía lo siguiente, versículo 32 del capítulo 10. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, al cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ellos son gentiles. De hecho, los gentiles son llamados perros por los judíos. Perros. Son inmundos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Les acaba de explicar el ministerio, muerte y resurrección de Cristo. Eso es lo que les acaba de mostrar. El ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo. Eso es lo que está predicando. Y fijaros lo siguiente, el versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibieran perdón de pecado por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Fijaros, los amigos de Pedro, judíos, los de la circuncisión, los que venían con Pedro, se quedaron atónitos de cómo el otro grupo, los gentiles, los perros, los inmundos, aceptaron el mensaje. De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían con hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿pues acaso alguno puede impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Saben qué? Cuando Pedro entra en la casa, se da cuenta de una cosa, que es ilegal para él, judío, que se mezcle con los gentiles. Fijaros, cuando regresáis al versículo 27 y 28, cuando Pedro entra en la casa de Cornelios, se da cuenta del significado de la visión. Versículo 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y fijaros lo que dice Pedro.
y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Eso es lo que Dios me ha mostrado y se da cuenta que eso es lo que la visión estaba diciendo. ¿Por qué? Porque para los judíos cada animal limpio representaba animales de sacrificio. Y sin embargo, ahora cada animal inmundo representaba los gentiles, los perros, le llamaban los perros, las serpientes, le llamaban cerdos. Y Pablo dice, un momentito, a nadie tengo que llamar yo común, en otras palabras, a ningún judío que se mezcle con ellos, que se convierta en común, le tengo yo que llamar común, ni a ellos, los gentiles, les tengo que llamar inmundos, sino que luego con la manifestación del aceptamiento del mensaje de salvación de Cristo, se da cuenta que el Señor no hace distinción. Ahora, quiero que pensemos lo siguiente. Este Pedro ha pasado 3 años y medio con Cristo. Este Pedro ha pasado 40 días con el Cristo resucitado. Este Pedro ha recibido el Espíritu Santo en Pentecostés. Este Pedro, por 3 años y medio más, ha predicado a Cristo crucificado en Jerusalén. Han pasado 7 años y todavía no se ha dado cuenta que el Evangelio es para todos los gentiles. Es increíble, ¿ah? 7 años y no se ha dado cuenta que el Evangelio es para todos los gentiles. ¡Fua! Madre del amor hermoso, como decían en mi pueblo. ¿Cómo es que no se dio cuenta? Han pasado 7 años. Ha visto a Cristo resucitado. Ha hablado con él resucitado por 40 días. Y todavía se sorprende que el Evangelio era también para los gentiles. Y decimos, bueno, pero por lo menos pasaron 7 años, pero lo entendió, lo entendió. Ya, pero de vez en cuando ese, ¿cómo lo llamamos? El hombre antiguo, el viejo hombre, el hombre de pecado que nosotros vencemos cada principio de día. Porque en la Biblia el día empieza la noche. Y como la Biblia el día empieza la noche, ganamos victoria sobre el hombre de pecado y sobre el viejo hombre todo principio de día. Yo gano la victoria con el viejo hombre al principio del día, por 8 horas. Yo a la noche me consagro con Dios. A la noche me consagro con Dios. Yo doy mi vida a Dios. Mi vida es tuya, Padre. Y luego me pone en el descanso del dormir. Oye, y por 8 horas, el hombre de pecado, el vasco, está crucificado. Yo gano victoria todos los principios del día. Por 8 horas, ¡wow! Victoria en el Señor. No hay quien lo levante. Pero hoy que el hombre de pecado cree en la resurrección. A la mañanita temprano, me levanto, me miro en el espejo, todo va bien. Pero algo pasa y me sale el hombre de pecado así como, ¿y este de dónde ha salido? ¿De dónde ha salido el vasco? Si yo creí que el vasco estaba ya vencido a la noche. Mientras estoy durmiendo, el vasco está totalmente eliminado. Entonces Pedro también tenía no era vasco, era judío. Y fijaros en Gálatas 2. Ahora quiero que vengáis a Gálatas 2. En Gálatas 2, resulta que Pablo está hablando a los Gálatas acerca de la experiencia de vivir por fe o vivir por obras. Vivir por fe o vivir por obras. Y cuenta una anécdota en particular para ilustrar ese concepto de vivir por fe o vivir por obras. Y cuenta una anécdota. Fijaros la anécdota que les cuenta Pablo a los Gálatas, porque los Gálatas habían empezado a vivir por fe, a vivir por el Espíritu, pero se habían vuelto de vuelta a vivir por las obras. Como que había que pagar de vuelta el ticket de entrada en el cielo. Como que el ticket de entrada en el cielo es simplemente Dios nos da una hipoteca y nosotros ahora luego lo tenemos que pagar de vuelta. Entonces los Gálatas estaban en ese sentido pagando la hipoteca, habían aceptado la salvación, pero ahora estaban pagando la hipoteca. Entonces, ilustra de la siguiente manera Pablo. Y se encuentra en Gálatas 2, versículo 11.
Gálatas 2, versículo 11. Fijaros, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, o le resistí en su propia cara, porque era de condenar. ¿Por qué? ¿De condenar? ¿Por qué? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, Pedro, el que ya se había dado cuenta que el evangelio es para los gentiles también, que los gentiles también han sido llamados a ser rama a la viña, que lo había entendido ya en Cornelios después de 7 años, ni darse cuenta, ya lo había entendido, resulta que ahora está en Antioquía, está llegando a los gentiles, se está mezclando con los gentiles, pero ahora Jacobo desde Jerusalén manda a gente, manda a judíos cristianos, que están en la circuncisión, y cuando Pedro les ve, se aparta de los gentiles, y fijaros lo que hace en el versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores, en otras palabras, nosotros judíos de nacimiento, nosotros somos limpios de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En otras palabras, si tú aceptas el mensaje de salvación de Cristo y tú te sientes con un compromiso de pagarlo de vuelta, deja de ser regalo. Tu actitud no puede ser de pagarlo de vuelta, porque si no, no estás despreciando el regalo. Te regalan un teléfono móvil, les das muchas gracias y al cabo de un mes le pagas $700 de vuelta y les dices gracias por el móvil. Pues ¿qué clase de desprecio es ese? Si yo te amaba, por eso te di el móvil de $700, ahora me lo pagas de vuelta, me estás despreciando el regalo. Entonces, fijaros lo que Pedro hace. Había hecho de un evangelio para todos y nuevamente los separó. Los separó. O sea, en lugar de ser llamado al ministerio de la reconciliación, lo separa. Fijaros, si venís ahora a el libro, nuevamente al libro de Hechos, el mismo Pablo, en este caso, enfatiza algo en particular. Hechos 17, y vamos a leer los versículos 22 y 28, del 22 al 28 para aquellos que están tomando nota. Hechos 17, Pablo está en Atenas. Está en Atenas y va a hablar en un área donde se discutían los filósofos, etcétera, etcétera, etcétera. Y allá en Atenas, versículo 22, dice lo siguiente, en el 22. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, en el cual estaba esta inscripción, el Dios no conocido. ¿Cuánto dice eso? ¿Cuánto dice eso? Hay un Dios que muchas veces nosotros, incluso como cristianos, ni siquiera conocemos. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Yo estoy súper contento que durante la cuarentena la iglesia de Dios no ha cerrado.
A mí me asusta escuchar a personas diciendo, la iglesia está cerrada. Digo, ¿de dónde? ¿Te refieres al edificio? Ah, al edificio. Pero la iglesia de Dios está abierta. La iglesia de Dios nunca cierra. En estos momentos estamos teniendo una iglesia de Dios porque estamos reunidos en su nombre y Él está entre medio de nosotros. Porque Él no habita en ladrillos y cemento. Se nos olvida muchas veces. Ni es honrado por manos de hombre o por las obras de los hombres. No recibe más honra por nuestras obras. Como si necesitase de algo. Como si hay que pagarle de vuelta el móvil. Pues Él es quien da a todos vida. Quiero que entiendan esa palabra. Todos. Da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre, versículo 26. Este tendría que estar marcado en todas las Biblias cristianas. En fosforito, en amarillo, con una cruz, con una exclamación grande, el 26. Y de una sangre ha hecho a todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, palpando en la oscuridad puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos. Le está hablando a todos ellos. Ustedes también, personas de Atenas, ustedes también, todos vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Porque linaje suyo somos. Ok. Quiero empezar ahora a desarrollar el concepto de lo que yo considero verdad presente, muy, muy, muy presente. ¿Ok? Vengan conmigo a Romanos 5. Romanos 5. En Romanos 5, Pablo desarrolla algo en la misma línea de lo que nos acaba de explicar a través de aquellos que vivían en Atenas. ¿Ok? A esos gentiles en Atenas. Romanos 5, versículo 17, dice lo siguiente. Romanos 5, 17, y vamos a leer hasta el 21. Dice, 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo, la transgresión de uno solo, que fue Adán, evidentemente, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, o lo que le llama Pablo el segundo Adán, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, ¿quiénes son los muchos? Los muchos son todos, esos muchos. Los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ok. Por la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y el 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bien. Cuando Pablo empieza a hablar del todos, está en línea con lo que dice de que de una sangre Dios ha hecho todo linaje. ¿Por qué esto es relevante el día de hoy? Porque en el medio del coronavirus, resulta que ciertas personas se han visto
tan necesitadas de expresar algo que está ocurriendo en este mundo, que a pesar de las restricciones del coronavirus, en Estados Unidos se han ido a las calles, aquí en Australia se han ido a las calles, en Europa se han ido a las calles y en otros lugares se han ido a las calles para declarar en contra de la discriminación, para declarar en contra de la brutalidad policial para con las personas de piel más oscura, ¿ok? Etcétera, etcétera, etcétera. Bien, les voy a contar una historia de cómo eso ha sido justificado por el cristianismo con la Biblia. Si vienen a Génesis, a Génesis 9, en Génesis 9 tenemos 300 años de la vida de Noé después del diluvio. Tenía 600 años cuando vino el diluvio y luego otros 300 hasta que falleció. En 300 años, fíjate si hubiera podido hacer un montón de cosas. Que nos hubiera contado, oye, ¿cómo fue? ¿Dónde, qué hicieron? ¿Cómo construyó su primera casa? Um, esos 300 años, ¿qué otros más hijos tuvieron? ¿Cuáles fueron sus nietos? ¿Qué historia les contaban? ¿Cómo hicieron su primera aldea al salir del arca? Anda que no nos podría haber contado un montón de cosas. ¿Qué nos cuenta? Que se emborracha. En 300 años no había otra cosa mejor que decirnos que va y se emborracha. Y vemos en Génesis 18 lo siguiente. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Shem, Kem y Jafet. Y Kem es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Kem, que también en otras versiones lo llama Hem, Kem o Hem, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Shem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, en otras palabras, despertó Noé de su resaca y supo lo que le había hecho su hijo más joven, Kem o Hem. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Canaán es el nieto. Canaán es el nieto, es el hijo de Kem o Hem. Y entonces digo, ¿y cómo es que lo que está ocurriendo en el mundo, a pesar del coronavirus, con las diferencias raciales, con los disturbios que están habiendo en diferentes países, a pesar del confinamiento, ¿cómo es posible que esto tenga algo que ver con ello? Bien, porque la palabra Kem o Hem, el que vio la desnudez de su padre y salió a donde sus hermanos y se lo dijo en lugar de cubrirlo, ese Kem o Hem significa caliente o moreno. Caliente o moreno. ¿Adivinen qué? Este hombre, su nieto, es maldecido por Noé y 400 años atrás resulta que los holandeses o los ingleses o los españoles van a hacer un servicio a la humanidad yéndose a un país, a un continente llamado África, donde hay una maldición. ¿Cuál es la maldición? Es la maldición del moreno. Es la maldición del moreno. Por eso es nuestro evangelismo y servicio al Señor que cojamos al moreno, lo saquemos le quitemos el taparrabos y le saquemos de la jungla como un salvaje y le pongamos a servir en las plantaciones de azúcar. Y le enseñemos la historia que nos tienen que dar las gracias a nosotros, los cristianos blancos,
de lo bueno que es el Señor, que a pesar de la maldición de Cam, está teniendo misericordia con ellos. Esto es malísimo cuando lo dice un blanco, pero cuando lo dice un negro es peor. ¿A qué me refiero con ello? Hay iglesias de nuestras denominaciones en lugares como Jamaica, en lugares como Trinidad y Tobago, en lugares como en Martinica, que el predicador negro está diciendo a su congregación cristiana que la razón por la cual ellos han tenido una historia de esclavos es porque Dios, a través de Noé, maldijo a la raza negra. Y este sermón, esto se predica en el 2020. No hace 300 años, en el 2020. Ok. Fijaros lo siguiente. A día de hoy, 2020, en Estados Unidos de América, en nuestras denominaciones cristianas, y cada uno, como dicen los argentinos, si encaja el sombrero, que se lo ponga. ¿Ok? En nuestra denominación cristiana, en Estados Unidos de América, hay una conferencia de blancos y hay una conferencia de negros. Y en ciertos estados hay incluso una conferencia de hispanos. Pero los negros y los blancos hablan inglés. Hay iglesias hispanas que son inglesas y hay iglesias hispanas que son de español. Hay una diferencia verbal. Pero la conferencia hispana habla inglés. La conferencia negra habla inglés y la blanca habla inglés. Pero hay tres. Porque si yo entro en una iglesia negra, se van a levantar los ojos de algunos. ¿Qué hago yo allí? Y si ciertos negros van a una iglesia blanca, se le va a levantar los ojos de alguno. ¿Qué hacen estos aquí? Les voy a comentar cómo eso empezó. Porque mientras en Estados Unidos se estaba luchando para eliminar la segregación, resulta que una chica negra que trabajaba para nuestra organización se pone enferma, crítica, de urgencias, y la llevan a nuestro hospital. Y al llevarla a nuestro hospital, como era negra, la echaron a la calle, porque no era blanca. Y cuando la echaron a la calle, en lo que tardaron en llevarla a otro hospital, se murió. Y como se murió, los negros dijeron lo siguiente: tenéis problema con el negro, pero no tenéis problema con el verde. ¿Habéis visto que los dólares americanos son verdes? Tenéis problema con el negro, pero no tenéis problema con el verde. Y nuestro verde va al mismo saco que el vuestro, pero nuestros negros no pueden ir a vuestros hospitales. Y así nació la Conferencia Negra. Quiero haceros a vosotros la pregunta. ¿Qué verdad presente tenemos nosotros en el mundo a día de hoy? A día de hoy, cuando no nos aguantamos ni nosotros mismos. Que no nos aguantamos con nosotros mismos. ¿Saben que va a haber 3 cielos? Hay gente que saca lo de los 3 cielos de Pablo en el capítulo 12 de Corintios. Lo de los 3 cielos. Sí, claro que hay 3 cielos. Uno para los negros, uno para los hispanos y otro para los blancos, por supuesto. Y el más alto de todos, bueno, nosotros somos hispanos. Es el hispano, hombre. Está claro que es el hispano. Tenemos el hispano, luego tenemos igual el blanco o el negro y luego el negro o el blanco. Ahora bien, para los negros, como Jesús era negro,
Por abajo estarán los hispanos, porque son también minorías, etcétera, y luego los blancos abajo. Y para los blancos está claro. Los blancos nos están haciendo un favor a todos. Tenemos 3 cielos y no 3 ángeles. ¿Os habéis dado cuenta de lo que acabo de decir? Tenemos 3 cielos y no 3 ángeles. La gente dice, Óscar, cuidado, porque no nos queremos meter en política. Digo, espera un momentito. Que los mensajes del 3 ángeles para toda tribu, nación y lengua. Toda tribu, nación y lengua. No es política, es el evangelio. Es el evangelio. Si nuestro dogma no nos cualifica para la realidad del ser humano y no cambia las vidas del ser humano, nuestro dogma es vacío, es pura teoría, somos teólogos y nada más. Yo doy las gracias al Señor por esta piel y doy las gracias al Señor por esta cara. No por lo hermoso, sino por lo deformadito de esto. ¿Por qué? Porque yo he estado en Nueva Zelanda y estaba con un grupo de cristianos de mi denominación, de nuestra denominación, y eran maorís, gente grande, más oscura que yo, etcétera, y todos dándome abrazos. How you doing, brother? ¿No? ¿Cómo estás, hermano? Y gente súper cariñosa, grandotes. Menos mal que son cariñosos ellos, porque son enormes. Y estuve hablando con ellos por bastante tiempo, y luego, 2 horas después, estuve hablando con un grupo de blancos. Y en este grupo de blancos había blancos de Nueva Zelanda y blancos de Sudáfrica. Y me decían que en esa zona donde estábamos, porque había un campamento grande y estaban todos segregados, los negros en un lado, los maoríes en un lado, los blancos en el otro. Entonces, en ese campamento, los blancos me decían, bueno, nosotros aquí en Nueva Zelanda estamos intimidados, porque no es el aborigen neozelandés, no es como el aborigen australiano. El aborigen australiano es así, pequeñito, chaparrín, baja la cabeza. El neozelandés no. El neozelandés es grandote, tiene manos así enormes y son guerreros. Si han visto la danza de la haka, del rugby, son guerreros. Entonces me decían, aquí el blanco está intimidado. En ciertas zonas de Nueva Zelanda hay racismo, pero contra el blanco, y nosotros estamos intimidados. Yo digo, uy, qué raro, ¿no? Y me dicen, ¿por qué? Yo estaba hablando con ellos por 1 hora, me lo he pasado genial, me daban abrazos, etcétera. Y los blancos van y me dicen, bueno, es que tú eres de color. Y yo digo, ¿cómo? Sí, es que tú eres de color. Y yo, no, yo mediterráneo, soy español. No, tú eres de color. Y llama a un chico que era sudafricano y era de descendencia india. En Sudáfrica, durante el apartheid, tenían 3 grupos. Tenían los blancos, los de color y los negros. Los blancos, los de color, donde encontraban, por ejemplo, los negros mixtos, que son más claritos, o los indios eran de color, y luego tenías los negros, los más oscuros. Tenías 3 grupos. Entonces llaman a este indio, que era sudafricano, y le dice, oye, Óscar, en Sudáfrica, durante el apartheid, ¿qué hubiese sido? Y este indio me mira tranquilamente y me dice, de color. Y digo, oye, ¿así? Significa que no hubiera podido ir a un baño público, porque si no ponía que era para los de color o negros, yo tendría que haber ido a los de color o negro, no podría haber ido a los de los blancos. Digo, qué curioso, ¿no? Si yo estoy en España, soy español y ciudadano de primera clase, pero si estoy en Sudáfrica, no puedo ir ni siquiera al baño a orinar en un baño blanco, para los blancos. Qué curioso. Yo doy las gracias al Señor por esta cara, porque van y me dicen, no, es que los maoríes te trataron bien. Por la pinta que tú tienes, pareces maorí. Y yo, ¿de verdad? Y yo, sí, pareces maorí. Así que me fui a donde los maorís, le dije, oye, me han contado esto. Yo me he sentido muy a gusto con ustedes. Y me dice, bueno, es que maorí no pareces, Óscar. Y yo, ok. Dice, pero no por la cara ni por la nariz más gruesa ni nada. No. Es que nosotros somos el doble tuyo.
Nosotros a los pequeñitos como tú, y hicieron una broma, ¿no? A los pequeñitos como tú los tiramos, cuando nace el bebé y nace pequeñito como tú, los tiramos por el acantilado. Así que tú eres uno de estos maorís que ha sobrevivido que le tiren por del acantilado. Yo he estado en Abu Dhabi, he estado en Doha, he estado en los Emiratos Árabes, he estado en Kuwait y he estado sentado en la sala de esperas de aeropuertos en las zonas musulmanas. Y mucha gente, esto me ha pasado varias veces, venir gente y decirme, salam alaikum. Y yo decirle, malaikum al salam. Y luego me continúa hablando en árabe y le digo, no, 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 no. O, es, o español o inglés, que no sé más. Y dice, no eres arábic, no eres árabe. Le digo, no, 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 yo no soy árabe. Y dice, ay, perdona. Esta cara, esta cara. Estaba con unos amigos indios de la India y cuando me escucharon hablar, dijeron, ¿tú no eres indio? Le digo, no, no soy indio. Y dice, creí que eras. Oh, ¡qué fantástico! ¡Qué fantástico! Me confunden por indio, me confunden por árabe, me confunden por chileno cuando estoy en Chile. Voy a Chile y creen que soy yo el chileno. Mi esposa, que tenía una cara más francesa, que era la chilena, creían que ella era la española y yo era el chileno. Hasta que hablaba y usaba palabras como el zapato, etc. No, sí, eres español. O sea, qué hermoso que me han confundido por italiano, me han confundido por griego, me han confundido por indio, me han confundido por maorí, me han confundido por aborigen australiano en verano, cuando me pongo más oscuro, por aborigen australiano, me han confundido por árabe. ¡Qué hermoso tener esta cara tan fea que es como una medio de mutación de todo para que sea todo y para todos! Fijaros lo siguiente. Venid conmigo a el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Y quiero que estéis pendientes porque yo voy a cambiar una palabra. Voy a cambiar una palabra en el versículo 11. Apocalipsis capítulo 13, perdón, versículo 11. Vamos a hablar de la segunda bestia de Apocalipsis 13, la segunda bestia. Solo voy a leer un versículo y de ese versículo voy a cambiar una palabra. Solo voy a cambiar una palabra. Y quiero que se fijen en la palabra que voy a cambiar. La voy a cambiar. Es en el versículo 11. Dice lo siguiente. Después vi otra bestia. Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejante a los de un cordero, pero hablará como dragón. ¿Se han dado cuenta de la que he cambiado? Lo voy a leer de vuelta para que se den cuenta la que he cambiado. Después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablará como dragón. ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta? Hablará como dragón. ¿Cuántas veces hemos estado en mítines evangelistas en la cual el evangelista está diciendo, hermanos, y esa bestia que sabemos quién es, hablará futuro como dragón? Un momentito. No dice hablará. No dice hablará. Dice hablaba. De hecho, el original es que tenía 2 cuernos y hablaba. No hablará. El original es tenía pasado 2 cuernos y habló pasado 2 cuernos. O sea, y habló como dragón. Habló, no hablará, habló. Y continuó hablando. Habló y continuó hablando. Es un pasado continuo. Pasado continuo. Habló y continuó hablando. Por eso hablaba desde ese momento en que tenía los 2 cuernos. Desde el mismo momento que se vistió de cordero como si fuera cristiano, pero desde el mismo momento tenía 2 cuernos, ya hablaba como dragón. Según la enciclopedia británica, Estados Unidos
en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, 80% de los padres de la nación de Estados Unidos que firmaron la Declaración de Independencia, 80% eran dueños de esclavos, incluido George Washington. La ciudad de Washington está nominada por su nombre. George Washington era dueño de esclavos. Y esa Declaración de Independencia dice que todo hombre está hecho igual ante los ojos de Dios. La firman y se van a casa, a sus plantaciones, donde tienen a esclavos otro ser humano. Amigos, no hablará. Lleva hablando desde el principio. Lleva vistiéndose de cristiandad desde el principio y lleva hablando como dragón desde el principio. Porque el Señor no muestra parcialidad para ninguno de los hombres. Nosotros no nos hemos ayudado a nosotros mismos tampoco a ese respecto. En 1868, y debemos muchos estudios del libro de Apocalipsis, del libro de Daniel, a un autor llamado, a un teólogo llamado Uriah Smith, uno de los pioneros, digamos, de aquella época. Uriah Smith, el famoso libro o compilación Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith, por ejemplo. En 1868, Uriah Smith escribe un libro y en ese libro defiende la idea, apoyada por lo que él llama los naturalistas. Y estamos hablando de uno de nuestros pioneros más significativos, de los cuales doctrinalmente tenemos los libros de Daniel y Apocalipsis como, digamos, modelo de estudio. Y este hombre, tratando de defender una idea, dice lo siguiente. Se encuentra en su libro de 1868 de Uriah Smith. Y dice lo siguiente, que según los naturalistas, es claro entender que no todo hombre es ser humano. No todo hombre es ser humano. Hombre, según Uriah Smith, es aquel que tiene la línea, la sangre de hombre procedente de Adán. Y uno puede decir, ¿no son todos? No, no de acuerdo con Uriah Smith. De acuerdo con Uriah Smith, hay seres humanos que tienen parte de sangre de Adán. Y atención a esto. Y sangre amalgamada de animales. Y encima da ejemplos. El Bushman del desierto del Kalahari, los indios de la Patagonia y los aborígenes australianos. Encima da ejemplos. Encima dice quién. Entonces, enseguida dice, pero no es culpa de ellos. No es culpa de ellos. Les ha tocado así. Entonces, ¿cuál es nuestra opción? Nuestra opción es presentar el Evangelio de una manera filantrópica. Y si son suficientemente inteligentes y dignos de salvación, entonces podremos entender y razonar con ellos. Pero por el hecho de que están amalgamados con animales, en el cual la identidad del hombre está confundida con la identidad del animal, no es nuestra culpa si no lo entienden, si no entienden el Evangelio. Amigos, esto es ofensivo. Es ofensivo. Porque hay dos tipos de personas que en el Nuevo Testamento siempre se habla. Una es los judíos y los gentiles. Esas son las únicos dos tipos de personas. Los judíos y los gentiles. Los gentiles añadidos a la vid, los judíos tienen parte de un remanente y luego nos dice en Romanos 11 que incluso aquellos judíos el Señor quiere llamar de vuelta para salvación. Y que los gentiles, aceptando la salvación, los judíos pueden llevar eso a su celo y ser salvos ellos mismos.
Hay dos tipos de personas. Los que tienen el pacto original, que luego rechazaron por fe, quedó un remanente. Ese remanente dio paso a los gentiles. Y cuando se llenen los gentiles, dice que eso moverá a celo a Israel para que también Israel pueda ser salva. Dos tipos de personas. Los judíos y los gentiles. Los comunes y los inmundos. Esas es las dos diferencias. Porque Dios ha hecho de todo ser humano una raza, un linaje, una raza. Y nosotros tenemos un ministerio que presentar a día de hoy. Fijaros lo siguiente, si la verdad presente es la verdad de hoy, ahora quiero que presten atención a lo siguiente. Hoy, si tú escuchas su voz, no endurezcas su corazón. Hoy, como hace 2000 años, la verdad de hoy sigue siendo Cristo. La verdad de hoy sigue siendo Cristo. Fijaros en 2 de Corintios 5. Y vamos a acabar me quedan dos referencias y vamos a acabar con ello. 2 de Corintios 5. En 2 de Corintios 5 es impresionante cómo Pablo continúa con esta argumentación. Y dice lo siguiente. 2 de Corintios 5, versículo 14, dice. 2 Corintios 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve. Eso es lo que significa. Nos constriñe, nos mueve. Pensando esto, meditamos esto, nos damos cuenta de lo siguiente. Que si uno murió por todos, si Cristo murió por todos, luego todos murieron. Entonces todos murieron. Y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conoceremos según la carne, aún así, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Fijaros lo que está diciendo. De manera que entendemos que Cristo ha muerto por todos. Y como Cristo ha muerto por todos, todos murieron. Y aquellos de nosotros que ahora ya hemos pasado de la oscuridad a la vida, tenemos que no mirar al resto de acuerdo a la carne, de acuerdo al color, de acuerdo al estatus, de acuerdo al... Es increíble crecer en España y que te venga un alemán. Cuando yo crecía, venía un alemán y el español... Pero si venía un boliviano, el español le miraba por encima del hombro al boliviano. La iglesia en España estaba muriéndose. Estaba muriéndose. Estaba llena de españoles y se estaba muriendo. Y resulta que viene una inmigración laboral impresionante de Sudamérica y Centroamérica y llena nuestra iglesia en España, de españoles que se estaban muriendo, envejeciendo y pereciendo, la llena de chilenos, bolivianos, brasileños, costarricenses, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Uy! El español le entró el racismo de una manera impresionante. El español cristiano. Porque resulta que ahora el que era el anciano de iglesia de toda su vida, cuando llegó junto de iglesia y hubo que votar, votaron al costarricense que tiene un acento raro, que hablan raro, que no hablan bien, que no saben el idioma de Cervantes. Estoy hablando de gente cristiana. No tenemos evangelio que repartir. Como estemos así, no tenemos nada que decir al mundo. Hay un hombre que hace 2 semanas atrás falleció por 7 minutos con la rodilla de un oficial de policía blanco sobre su cuello en Estados Unidos, George Floyd. Y por 7 minutos estaba diciendo, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar. Nosotros no tenemos nada que decir al mundo. Cuando tenemos 3 conferencias, tenemos 3 cielos,
Tenemos racismo entre nosotros. Nosotros no tenemos nada que decir al mundo. No tenemos nada que mostrar al mundo. Porque nosotros no hemos sabido entrar en el reino de los cielos. ¡Wow! Fijaros. Versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas han sido hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A mí me pone nervioso escuchar a gente diciendo, ese joven ahí ha sido llamado al ministerio, por eso se ha ido al seminario. ¿Cómo? Yo estudié 4 años, que son los que aquí en Australia se estudian, en la Universidad de Avondale, por 4 años y me gradué con honores, académicamente hablando. ¿Ese no es mi ministerio? O sea, yo estoy en el ministerio y tú no. No, no, no. ¿Tú eres cristiano? Sí. Adivina que tú tienes un ministerio. ¿Cuál es? El de la reconciliación. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, te reconcilió a ti. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no a ti, al mundo. Ni a mí tampoco, a todos. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Pero nosotros sí. Uy, nosotros sí. No sabes lo que el otro me ha hecho. Yo sí que lo tomo en cuenta. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amigos, ¿cómo el Señor nos pone a nosotros la palabra de la reconciliación y no nos aguantamos en una iglesia? Que no nos aguantamos los unos a los otros. No nos aguantamos. No, yo, a Marújala del Quinto, a esa hermana, ¡feliz sábado! Y si me la veo por la calle, ni le digo nada. Ministerio de la Reconciliación. Y no se pueden imaginar la cantidad de veces que voy a iglesias, predico por el perdón que hemos recibido, que tenemos que pasarlo, y luego voy a la puerta, me dan la mano, me dicen, feliz sábado, pastor, y me dicen, yo entiendo lo que dice, pero lo que mi hermana me hizo, metiendo a mi madre en la residencia de ancianos, eso yo no lo puedo perdonar, es superior a mí, es más superior a mí, pero feliz sábado, pastor. Y yo digo, ok, ahí se fue un sermón perdido. Amigos, ¿cuál es el ministerio nuestro? Es el ministerio de separar. Es el ministerio de yo tengo mi cielito y a mí que nadie me moleste. Mientras yo llegue ahí, yo ya tengo mi asiento, mi ticket, mientras nadie me moleste. Oh, ¿tenemos un mensaje para el mundo? Os voy a decir una cosa. Os voy a leer lo que pusimos en Facebook ayer. Ayer mismo lo pusimos en Facebook. Escribimos lo siguiente. No hemos sido llamados a hablar de ropa y maquillaje al desnudo, sino a vestirle. No hemos sido llamados a hablar de brócoli y tofu al hambriento, sino de darle de comer. No hemos sido llamados a mostrar los pecados del que está en prisión, sino a visitarle. Y al enfermo cuidarle. Y al enemigo amarle. Y bendecir al que te ha maldecido. Y orar por la salvación del que te persigue. Que nuestros dogmas y religiosidad no anulen nuestra cristiandad. Que nuestros dogmas y religiosidad no anulen nuestra cristiandad. Porque al fin y al cabo se vuelve en un evangelio sin fuerza. Pura teoría, no hay poder. ¿Verdad presente? ¿Cómo prepararnos para lo que viene? Te lo voy a decir cómo. ¿Tienes alguien que no has perdonado? ¿Tienes alguien que tienes que visitar? ¿Tienes a un padre que te abusó?
Tienes a un abusador que todavía sabes dónde vive y puedes conseguir su número de teléfono. Tienes una hermana que metió a tu madre en una residencia de ancianos y no la pudiste, no puedes reconciliarte con ella. ¿Por qué no la puedes perdonar? ¿Tienes alguno de esos? ¿Cómo te preparas? Fijaros, el que fue tirado a la cárcel fue el que no supo perdonar. El que no supo perdonar. Y el que no tiene perdón en él, o sea, el Señor no puede perdonarle. Amigos que estáis escuchando, ¿cómo nos preparamos para la hora que viene? ¿Cómo perdonar a aquel que todavía no lo hemos hecho? ¿Cómo reconciliarnos? Somos sido llamados embajadores de la verdad, de que Cristo ha venido a reconciliar, que es el ministerio de la reconciliación. Si no, no tenemos nada. Cero. Nuestras doctrinas, nuestros fundamentos, nuestros manuales de iglesia, todo vale para nada si no ha cambiado mi corazón y si no soy capaz de ir donde mi Padre y darle un abrazo porque dejó a mi madre o a mis hermanos. Eso, gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de hacerlo hace 20 años atrás. Y es libertad en Cristo. Porque si la libertad es a través del perdón, cuando nosotros perdonamos, yo llevo libre 20 años atrás, cuando pude ir de vuelta a donde mi Padre y darme un abrazo con Él. Después, a pesar de todo lo que hizo. Yo llevo libre 20 años atrás. Porque cada noche no hay enemigo que yo considere enemigo y no hay nadie con el cual yo tenga apatía. Quiero que todos sean mis vecinos en la nueva tierra. Si esa es tu actitud, si estás libre en Cristo, porque es el pecado de la falta de perdón la que nos mantiene esclavos. Y nuestras iglesias, ustedes lo saben, nuestras iglesias están llenas de esclavitud. Nosotros somos los esclavos. Nosotros somos los esclavos. Voy a cerrar con una oración y luego tenemos una sección de preguntas y respuestas. Vamos a cerrar con una oración. Gracias, Señor. Gracias por el perdón. Gracias por el ministerio de la reconciliación. Gracias, Señor, por recordarnos que tú eres ese Padre que nos has perdonado todo aquello que nosotros no podíamos pagar. Y que si entendemos el perdón que tú nos has dado, tenemos que mirar al otro prójimo que todavía nos debe algo y perdonarle a él también. Te damos las gracias, Señor, por ese gran, hermoso privilegio de ser llamados embajadores de Cristo para el ministerio, todos nosotros, de la reconciliación. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.